Hola, muy buenos días, tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paola Guerrero. Yo soy representante del Comité de Educación, de Formación de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Quiero darles la bienvenida a este seminario titulado Prevención de la Discriminación por Discapacidad en el Trabajo. Voy a describirme brevemente para quien nos requiera. Yo soy una mujer de tez blanca, nariz pequeña, ojo claro, cara redonda, pelo chino, color castaño, a la altura de los hombros. Y el día de hoy estoy vistiendo un suéter negro con una chamarra de mezclilla. El objetivo de este seminario es poder desarrollar una mejor comprensión sobre la importancia de crear y promover un entorno laboral incluyente y equitativo para las personas con discapacidad, identificando ciertas prácticas que suceden en el día a día que pueden llegar a generar algún tipo de discriminación, ya sea consciente o inconsciente, pero que nos permite entender cómo nosotros podemos ser agentes de cambio y poder aplicar acciones que prevengan este tipo de situaciones que excluyen a las personas con algún tipo de discapacidad. Para ello, nos acompaña el día de hoy como expositores la doctora honoris causa María de los Ángeles Soberanis Aguirre de Rueda. Ella es presidenta de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, y el maestro Alan Russelin, que forma parte del programa de inclusión laboral y emprendimiento del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Vamos a tener un espacio de 45 minutos aproximadamente de plática, y al final dedicaremos un bloque de preguntas y respuestas. Para ello les invitamos a hacer sus preguntas a través del chat, y al final, si alguien quiere hacer una pregunta directa tanto para la doctora Marielos como al maestro Alan, pueden levantar su mano y habilitamos su micrófono. Doctora Marielos, maestro Alan, muchas gracias por estar aquí en este espacio, en este foro para acompañarnos. Y pues ahora sí, para no quitarles más tiempo, el espacio es completamente suyo. Muchísimas gracias, Paola. Para nosotros como miembros de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, de la cual formo parte de la Junta Directiva en representación del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, es un gran gusto compartir con ustedes esta mañana. En respeto a las personas con discapacidad visual que también se nos han unido, la descripción de mi persona: soy una mujer de mediana edad, con tez blanca, ojos cafés, cabello castaño, ondulado, visto una blusa a rayas negra con rosa, y será un gran gusto y placer compartir con ustedes esta mañana. El tema es sumamente importante, ya que estamos hablando de prevenir la discriminación por motivos de discapacidad en los ambientes laborales. Y esto es a través del programa de inclusión laboral y emprendimiento con que cuenta el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Bien, ¿quiénes somos nosotros? El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala es una institución privada no lucrativa que promueve la plena inclusión de las personas en condición de discapacidad visual o auditiva en Guatemala desde hace 78 años, es decir, fue fundada en 1945. Y quienes servimos en la Junta Directiva, a partir de ser electos en una asamblea de asociados, lo hacemos de forma ad honorem, con la plena convicción y el compromiso de aportar y continuar la mística de servicio que caracteriza a nuestra benemérita institución, nombrada así por el Congreso de la República por su noble y loable labor en beneficio de todos los guatemaltecos, en especial de escasos recursos. Y nuestro portafolio de programas y proyectos incluye desde el programa de prevención de la ceguera y la sordera a nivel nacional, con jornadas gratuitas para la detección de afecciones visuales o auditivas, así como también los servicios especializados en salud visual y auditiva en 8 centros hospitalarios ubicados estratégicamente en todo el país, además de educación inclusiva en 9 centros educativos,
4 centros de rehabilitación y 36 programas de apoyo a la plena inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad visual y auditiva en Guatemala. También integramos la RIEI desde el año 2019. Bien, específicamente nuestro programa de inclusión laboral y emprendimiento se dedica a brindar asesoría a organizaciones que tengan la intención de involucrarse plenamente en la inclusión laboral para diseñar e implementar políticas inclusivas. También les apoyamos en el registro de candidatos, en poder elaborar los perfiles adecuados para que la persona con discapacidad se sume a entornos activos de trabajo y llegue a contribuir eficientemente al desarrollo y crecimiento de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Brindamos un adecuado acompañamiento en los procesos de reclutamiento e inducción que incluyen también el abordaje adecuado de cómo interactuar con personas con discapacidad, la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas de Guatemala, la lengua materna de las personas sordas, y también el acompañamiento de todos los procesos en la enseñanza de los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. Y brindamos este entrenamiento en temas de inclusión en un acompañamiento importante, constante, que también permita que todas nuestras acciones y la de nuestros socios que colaboran en el programa de inclusión laboral y emprendimiento sean acorde a un enfoque de derechos humanos. Bien, contamos con una red diversa de organizaciones, tanto públicas como privadas, que incluyen empresas, también organizaciones sin fines de lucro, cooperantes internacionales, que día con día se suman para integrar una red activa en la cual las organizaciones, las empresas, las instituciones públicas cada vez más comprenden el compromiso que significa e implica la inclusión laboral de las personas para promover un enfoque de derechos humanos. Y nuestro lema es que las personas sean incluidas por su capacidad y no por su discapacidad. De esta manera, el tema de hoy es sumamente importante, ya que nos permitirá comprender los aspectos esenciales para prevenir la discriminación por discapacidad en el trabajo y sobre todo compartir las buenas prácticas que hemos implementado para que realmente los aspectos generales del trabajo se lleven a cabo de la mejor manera posible en un marco de respeto a la dignidad de las personas. Y de esta manera también es muy satisfactorio compartir con ustedes que el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala recibió el premio Zero Project a las mejores prácticas de inclusión laboral. Y de esta manera queremos compartir con ustedes a través de nuestros profesionales que integran la Dirección de Trabajo Social del Benemérito Comité, así como el programa de inclusión laboral y emprendimiento, para que de esta manera, esta mañana, estemos muy contentos en esta mañana soleada compartiendo esas mejores prácticas e invitando a todos a formar parte de esa red mundial de aliados que compartimos y nos comprometemos cada día más con la plena inclusión, tanto educativa como laboral y social, de las personas con discapacidad en el mundo, sumando y realmente pues buscando aquellos efectos que podemos prevenir y cómo abordar apropiadamente. Así que les dejo en compañía de nuestro director de Trabajo Social, el magíster Alan Roselin, quien estará muy contento de compartir con ustedes nuestras mejores prácticas y de esta manera continuar aprendiendo y sobre todo compartiendo todo lo que contribuya a la dignidad de las personas con discapacidad, como es su derecho a una vida digna e independiente. Muchísimas gracias. Adelante, Alan. Gracias, doctora, y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan desde Iberoamérica. Para nosotros desde Guatemala es un gran gusto poder aportar un poco a esta gran causa que nos une, que es la inclusión de personas en condición de discapacidad. Soy un hombre de 37 años, visto un chaleco con el logo de mi organización, una camisa blanca y uso gafas. Vamos a iniciar esta mañana con algunos conceptos básicos de temas de discriminación, los datos que contamos sobre esta problemática, analizaremos seguidamente cuáles son las principales causas
y efectos que tiene para las personas en condición de discapacidad y lo más importante, cómo podemos prevenirlo, ¿verdad? ¿Qué acciones, qué podemos implementar, cuáles son esas buenas prácticas que podemos aplicar en nuestras organizaciones o podemos recomendar a organizaciones, si es que somos asesores de ellas, para reducir esta problemática. Debo advertir que la presentación está diseñada, si bien consultamos algunos referentes teóricos, está diseñada desde la experiencia de décadas que tiene el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala de impulsar la inclusión laboral en Guatemala. Guatemala tiene un ecosistema relacionado con la inclusión laboral bastante particular en la región que poco a poco les iré mencionando. Y también se incluyeron algunas recomendaciones de empresas aliadas y del resto del equipo del programa de inclusión laboral. Bueno, construimos este concepto con base a muchos referentes teóricos y es el que queremos compartir esta mañana para iniciar la discusión. Primero, entendemos que la discriminación es un comportamiento y subrayamos comportamiento porque es algo que es observable, ¿verdad? Y que tiene efectos prácticos en la realidad, a diferencia de creencias o estereotipos, ¿verdad? Que bien pueden regular el comportamiento, pero la discriminación es en sí el comportamiento, ¿verdad? La acción, que implica un trato desigual y desigual injusto, ¿verdad? O sea, hacia el lado negativo de la desigualdad, hacia una persona o un grupo basado en características específicas. En este caso, personas que viven con alguna condición de discapacidad. Pero también, por ejemplo, raza, género, grupos étnicos, orientación sexual, religión, edad, opiniones políticas, lengua, nacionalidad, estrato social, entre otras condiciones que nos hacen diferentes. Este trato desigual se puede manifestar de diversas formas, incluyendo quizás la más vista, la exclusión o el rechazo, pero también llegando a extremos como la violencia, la negación de derechos, sobre todo los derechos civiles y políticos, que son los que más preocupan en temas de discriminación, porque nos dan la categoría de seres humanos, ¿verdad? La falta de oportunidades y el acceso limitado a recursos. La discriminación se caracteriza por establecer distinciones arbitrarias. Una distinción a discreción de las personas que afectan negativamente a quienes la sufren. Entonces vamos a partir de este concepto y recordarlo durante esta sesión que la discriminación es un comportamiento, no es un pensamiento, ni es un sentimiento, ni es una actitud. La discriminación se refleja en nuestras acciones y provoca un trato desigual e injusto a personas que tienen características específicas. Se manifiesta a través de distinciones arbitrarias. ¿Cómo se puede manifestar, para no decir qué tipos de discriminación podemos observar? Pues está la discriminación directa, es decir, yo directamente trato desigual e injustamente a una persona. Indirecta puede ser por omisión o por acciones que no están directamente dirigidas a la persona, pero que le afectan. También es importante analizar la discriminación desde una perspectiva estructural de políticas públicas, regulaciones, funcionamiento de la sociedad, del modo de producción incluso, que reproducen prácticas discriminatorias. Por asociación, porque algunas personas incluso sufren discriminación por asociarse, por relacionarse con personas estigmatizadas con esto.
Y también no podemos olvidar que algunas personas pueden encontrarse en situación de múltiple discriminación. Se pueden dar intersecciones entre diferentes características que pueden hacer a una persona más vulnerable a enfrentar comportamientos discriminatorios, como por ejemplo la discapacidad asociada a pobreza, a grupo étnico, a sexo, entre otros, género. Ahora vean, para las empresas, una forma de dividir esto de discriminación podría ser a través de esta tipología. Uno es la discriminación que causa un impacto dispar. ¿A qué nos referimos con un impacto dispar? Este ocurre cuando políticas, prácticas y reglas u otros sistemas que podríamos decir son neutrales, en Guatemala decimos parejos, o sea, se aplican para todos, resultan en un impacto desproporcionado a un grupo. Pensemos, por ejemplo, evaluar a todos los solicitantes de un empleo con una prueba que no ha sido estandarizada para personas con alguna discapacidad podría eliminar de manera no intencional a ciertos solicitantes de minorías de forma desproporcionada. Esto lo hemos visto mucho y hemos impulsado con las empresas que trabajan con nosotros el cambio de prácticas como esta. Por ejemplo, en procesos de selección y reclutamiento, se utilizan pruebas, varían según el puesto, ¿verdad? Pero están las pruebas psicométricas de cajón, algunas pruebas relacionadas con la confianza y podría ser de conocimientos básicos relacionados al puesto, pero muchas de estas pruebas no han sido diseñadas para que personas diferentes al promedio las puedan utilizar. Nosotros nos especializamos en personas en condición de discapacidad visual y auditiva. Por ejemplo, las personas en condición de discapacidad auditiva tienen mucha dificultad para enfrentar pruebas escritas, porque quienes no utilizan lenguaje oral, sino que se comunican a través de lengua de señas, estructuran el lenguaje de manera diferente. Y muchas veces pierden, por así decirlo, no pasan pruebas durante el proceso de selección, no porque no tengan el conocimiento necesario sino porque la prueba no está diseñado para que ellos puedan utilizarla. Ese es un ejemplo que no es el único, pero es un ejemplo que vemos frecuentemente. Entonces, aunque las empresas o las organizaciones les brinden oportunidades a las empresas a las personas, perdón, para postularse, nunca son seleccionadas, bajo el argumento que no aprueban la prueba, pero la prueba en realidad tiene un impacto dispar, es decir, está discriminando indirectamente a las personas porque, aunque de manera no intencional, les está privando la oportunidad de competir y demostrar sus habilidades y sus competencias. Esto podríamos llamar un tipo de discriminación indirecta. Y esto la causa es la falta de diseño universal o el poco conocimiento que podemos tener las organizaciones en temas de accesibilidad. El otro lado de esta dicotomía tenemos el trato dispar. Este trato sí es discriminación intencional en el empleo. Por ejemplo, contratar a personas con discapacidad únicamente para un puesto de trabajo, sin tomar en cuenta su calificación e intereses, podría clasificarse como un trato dispar. Y algunas veces incluso puede estar alentado por muy buenos motivos. Por ejemplo, tengo una empresa, quiero dar oportunidades de trabajo a personas con discapacidad para el área de mantenimiento. Lo vemos muy frecuentemente también, ¿no? Servicios generales. Pero de pronto tengo perfiles de personas con discapacidad que podrían crear valor en mi organización en otras áreas.
Afortunadamente, cada vez más las personas con discapacidad tienen más acceso a formación, ya sea formal, educación formal o técnica. Se han calificado más, las barreras para acceder a educación ya no son tantas como eran décadas en el pasado, pero siguen sin brindarles las oportunidades que merecen de acuerdo a su formación. Esto es un trato dispar y como vimos puede estar promovido por una muy buena intención. En Guatemala, a diferencia de la mayoría de países en la región, las empresas no están obligadas o alentadas de ninguna manera a contratar a personas con discapacidad. Es decir, no hay un marco regulatorio que lo promueva, ni cuotas, ni incentivos fiscales, ni a los proveedores del Estado. Las personas que lo hacen, las organizaciones que lo hacen por iniciativas propias, por políticas de la corporación, etc. Esa es una característica del ecosistema en Guatemala. Pero sí nos hemos dado cuenta que en algunas de ellas, sobre todo al inicio, luego van cambiando conforme reciben más conocimiento, existe un sesgo de que las personas con discapacidad pueden hacer solo ciertas cosas y muy poco conocimiento en temas de ajustes razonables, de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, para las organizaciones, estas dos formas en que se materializa la discriminación se deben tener siempre presentes. Puedo implementar una política que pienso yo que es de aplicación general, pero si no está diseñada con cuidado, yo puedo discriminar a través de un impacto dispar, afectando desproporcionadamente a, en este caso, personas en condición de discapacidad. Y algunas prácticas podrían ser discriminatorias directas y promover un trato dispar entre mi equipo de trabajo. Okay. ¿Qué datos encontramos? Por ejemplo, en algunos países de la región, nuestros países más cercanos, en Estados Unidos, que tiene políticas de inclusión laboral mucho más avanzadas que las nuestras en Guatemala, aún el 61% de trabajadores han observado alguna práctica discriminatoria en su lugar de trabajo. Esto como resultado de una encuesta de 2022. De todas las personas que presentaron cargos legales por discriminación, porque la discriminación es un delito y está incluido en gran parte de la legislación de la región, de aquellos que iniciaron casos legales contra las empresas, la mayoría de casos, el 37%, fue de personas en condición de discapacidad, siguiendo con personas de diferente grupo étnico y personas que reportaron discriminación con base a género. México tiene una encuesta nacional sobre discriminación, la última vez que la publicaron fue en 2022 y reportaron que del total de personas que indicaron haber sufrido algún tipo de discriminación, más o menos la mitad indicó que fue debido a su discapacidad. Entonces vemos que la discapacidad es constantemente una de las principales causas de discriminación. En Guatemala, de los pocos datos que tenemos, el Consejo Nacional de Personas en Condición de Discapacidad, CONADI, publicó en 2020 que únicamente el 85% de personas con discapacidad, únicamente el 15% de personas con discapacidad tiene empleo, el 85% no lo tiene. Pero de esta población económicamente activa, únicamente el 2% tiene un empleo formal. Es una característica de nuestros países y Guatemala en específico que la informalidad es muy alta. En Guatemala solo el 20%
de la población económicamente activa cotiza al Seguro Social. Pero para personas con discapacidad este 20 se reduce al 2. Entonces vemos una muy alta exclusión de personas en condición de discapacidad para incorporarse al mercado de trabajo. Okay. Pasemos a las causas. Algunas causas que como equipo hemos identificado es, primero, la falta de información y de interacción. Y es que en realidad lo que vemos no es una tendencia maliciosa de no aceptar a personas con discapacidad o de excluirlas directamente. Es decir, es muy raro ver un comportamiento como tal. La mayoría de nosotros discriminamos por miedo o por desconocimiento, no sabemos cómo interactuar. Y el no interactuar me lleva a no querer hacerlo, porque no quiero hacer algo malo, no quiero hacer nada que no es apropiado o tener un problema. Y esas barreras de conocimiento sobre cómo interactuar que se originan de la segregación que ha habido en nuestras sociedades de las personas con discapacidad, ¿verdad? Muchas veces se les ha tratado en centros especializados para personas con discapacidad o incluso se han abierto empresas solo para personas con discapacidad. Las oportunidades de participación entre personas con y sin discapacidad han sido históricamente escasas en nuestros países y eso ha ocasionado que haya muy poco conocimiento, ¿verdad? Porque si nosotros interactuamos en el barrio, en la escuela, en la iglesia, en todos esos espacios donde transcurre nuestra cotidianidad, si tenemos la oportunidad de interactuar con una persona con discapacidad, esas barreras la mayoría de veces se caen. Nos damos cuenta que no somos tan diferentes y aprendemos cómo podemos interactuar. Pero cuando eso no sucede o la sociedad no lo alienta, vemos este tipo de cosas. Entonces, una de las principales causas sí es la falta de información y la poca interacción que ha habido con personas con discapacidad. Otra causa es la reproducción de prejuicios, estereotipos y sesgos cognitivos en relación a personas con discapacidad. Y eso tiene diferentes aristas desde las cuales podemos analizar este tema, ¿verdad? Se reproduce sobre todo el discurso que aprendemos de nuestras casas, de nuestras familias, sobre qué es una persona, cuáles son las características de una persona con discapacidad, qué puede hacer una persona con discapacidad. También ese término discapacidad engloba a muchísimas personas diversas y diferentes, entonces la mente humana no funciona así, le es difícil procesar grandes cantidades de información y de entender diferencias. Entonces la mente lo que hace es simplificar y categorizar, ¿verdad? Es un mecanismo que nosotros tenemos para entender la realidad. Y eso lleva a la construcción de prejuicios que nos pueden llevar a discriminar. Estereotipos, generalizamos características a todas las personas con discapacidad y sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo muy común es que ni siquiera se observan a las personas con discapacidad. Y yo lo viví en carne propia. Antes de involucrarme a la causa de las personas con discapacidad, yo no las observaba. Muy pocas veces había visto, por ejemplo, a una persona ciega con bastón blanco en la calle. Ahora las miro todos los días y en muchos lugares, pero mi mente las invisibilizaba y así le pasa a gran parte de la población, que no estamos sensibilizados para observarles y responder a sus necesidades particulares. Ok. La falta de representación en Guatemala, y creo que la estadística es similar al resto, por lo menos de Latinoamérica, el 10% de la población indica tener alguna condición de discapacidad. Son muchas personas, en Guatemala es 1,5 millones de personas, ese 10%, un poco más, pero están muy poco representados en todos lados, en la academia, en el trabajo,
en las instituciones públicas, en espacios de toma de decisiones, en el arte, en la cultura. Hay muy poca representación debido a la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad. Y eso refuerza lo que analizamos anteriormente, ¿verdad? Refuerzan los sesgos cognitivos, refuerza que no haya información, fomenta que haya poca interacción porque no participan, no tienen espacios de participación, etc. La desigualdad social y económica también es un factor a tomar en cuenta. Las personas en condición de discapacidad se encuentran regularmente en los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad debido a la exclusión que enfrentan y que también la misma exclusión causa que personas en condición de discapacidad adquieran una discapacidad. Más o menos el 80% de las personas con discapacidad en nuestros países la adquirieron en muchos casos por la exclusión a servicios necesarios para la prevención. Escaso conocimiento sobre la implementación de ajustes razonables y diseño universal, que está vinculado con la falta de información, y la sobreprotección de la familia y la sociedad, experiencia subjetiva, colocamos por acá. Vamos a repasar un poco más despacio los últimos dos puntos. Primero, por si alguien nos acompaña y no está familiarizado con esos conceptos de ajustes razonables y diseño universal, por ajustes razonables nos referimos a adecuaciones puntuales, específicas que una persona con discapacidad necesita, por ejemplo, en su lugar de trabajo, su lugar de estudios, para poder participar, para poder funcionar, para poder realizar sus tareas diarias, sin afectar a los demás. Y por diseño universal implica que cuando diseñamos algo lo tenemos que diseñar para una población diversa, ¿verdad? Tomar en cuenta la diversidad de usuarios que pueden hacer uso de estos servicios o de estas instalaciones que estamos diseñando. Sobre ambos términos hay muchas guías regionales y por país sobre cómo yo puedo implementar ajustes razonables y cómo puedo incluir el diseño universal como un eje transversal de mis organizaciones. Y el segundo tema, sobre protección de la familia y la sociedad, algo que quizás es un poco polémico decir esto, y espero decirlo con las palabras adecuadas, pero nos hemos dado cuenta que en muchas familias, quizá por muy buenas intenciones, y la sociedad en su conjunto, han sobreprotegido a la persona con discapacidad de manera que no les dejan desarrollar las características de su personalidad y adquieren muy pocas herramientas para funcionar en una sociedad que es bastante compleja, competitiva, con problemas, lo que vivimos todos los días. Cuando se da este fenómeno, nos hemos dado cuenta que las personas con discapacidad son más propensas o susceptibles de indicar que están sufriendo alguna discriminación. Por eso les digo experiencia subjetiva. Quizás nunca han recibido una llamada de atención en su casa, o no lo acostumbraban a hacer, y cuando en la empresa les llaman la atención por un comportamiento, algunas personas pueden asumir que es por su condición de discapacidad y pensar que están siendo discriminadas. Debido a eso, nosotros como organización lo que promovemos es que las personas con discapacidad puedan desarrollar y crecer y prosperar en todas sus áreas de manera integral, incluyendo su personalidad. Porque cuando las sobreprotegemos, ya sea como familia o como sociedad, podemos provocar situaciones como estas. Y esto no quiere decir en ningún caso que las personas con discapacidad no enfrentan discriminación, pero en algunos casos pueden ser más susceptibles a percibir una conducta que quizá no es discriminatoria, un comportamiento que no es discriminatorio, como discriminatorio hacia mí.
Ok. Permítanme que tome un sorbo de agua. Gracias. Ahora pasamos con las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene la discriminación de personas con discapacidad en el trabajo? Primero, para las personas con discapacidad y sus familias, lo que vemos en la mayoría de nuestros países, sino es que en todos, desempleo o subempleo. Vemos mucho subempleo. Nos preocupa observar a personas con discapacidad muy talentosas que no tienen oportunidades de crecimiento. Ese es el segundo punto, escasas oportunidades de crecimiento y estancamiento, que podrían aportar, que podrían generar más valor para las organizaciones, pero no tienen las oportunidades de hacerlo porque la organización no ha sido preparada o no tiene las políticas necesarias para el ecosistema necesario para que la persona prospere. Hemos observado mucho este fenómeno cuando se establecen cuotas obligatorias. Entonces la empresa no incluye por el interés de que las personas con discapacidad puedan participar, sino por cumplir un requisito. Y todos, además del trabajo, cumple al menos dos funciones. Una es ayudarnos a reproducir nuestra vida, alimentarnos, cuidar de nuestra familia, pagar la renta, todo lo que sirve por lo menos el salario, que es la retribución del trabajo. Ahora, está la otra parte que se vincula con mi proyecto de vida, mi salud mental y mi productividad. A mí me encanta Sigmund Freud cuando dijo que una persona sana es aquella, mentalmente sana es aquella que tiene la capacidad de trabajar y amar. Él lo definía con esas dos características. Trabajar desde el punto de vista que es productivo y aporta, y eso tiene réditos a nuestra salud mental. Yo participo, soy tomado en cuenta, me valoran, etc. Y amar, que es vincularme con otras personas, ¿verdad? Afuera de mí, y una organización, una empresa, fomenta esos dos aspectos de nuestra vida. Nos da la oportunidad de trabajar y de ser productivos, y a la vez nos conecta con otros y facilita el compañerismo y las relaciones sociales. Pero, aunque haya trabajo, si persiste la discriminación, podemos observar claramente estos problemas. Personas subempleadas que comienzan a tener problemas de comportamiento en el trabajo porque no lo están disfrutando, ¿verdad? Han dejado de estar motivados y no les podemos pedir que lo estén, porque tampoco les damos las herramientas para que puedan crecer y prosperar en la organización como todos queremos, ¿verdad? Todos queremos crecer y prosperar. Esto provoca exclusión social de las personas con discapacidad y marginación, exacerbando ese círculo vicioso, tóxico entre pobreza, exclusión social y discapacidad. Y también observamos problemas de estrés y problemas relacionados con la salud mental en las personas en condición de discapacidad y sus familias. Sí, esto es para la familia y la persona. Ahora, ¿qué consecuencias negativas de la discriminación en el trabajo observamos para las empresas? Primero, es desastroso para el clima laboral y la productividad. Además de esto, puede traer a las empresas problemas legales y también reputacionales, que son un riesgo muy alto. Aumentan los costos de rotación y capacitación. Podemos tener una pérdida de talento y de la diversidad. Y podemos dejar ir oportunidades en el mercado porque la discriminación aleja a socios que pudieran acercarse a nosotros. Y también tenemos consecuencias para la sociedad.
La sociedad no está aprovechando el talento y las habilidades que tienen las personas en condición de discapacidad, como tenemos todos. Se aumentan las brechas y la lucha ahora es cerrar las brechas, pero la discriminación amplía las brechas y hay posibilidades de que las personas con discapacidad y otras minorías sociológicas se queden atrás. También aumentan los costos del Estado porque aumenta la dependencia de programas de asistencia social. Si una persona con discapacidad trabaja, es independiente. La mejor política social es el empleo digno, el empleo decente. Pero si no se tiene acceso a eso, muchos estados tienen que implementar programas de asistencia social para que las personas con discapacidad puedan sobrevivir, ¿verdad? Tengan alguna calidad de vida. Adicionalmente, si la discriminación no se aborda de manera oportuna, se siguen reproduciendo los estigmas y los prejuicios en las siguientes generaciones y en otros grupos de la sociedad. Observamos como consecuencia falta de representación de personas en condición de discapacidad en todos los sectores y con ello la erosión de valores democráticos, ¿verdad? Porque la democracia busca que todos los grupos que integramos la sociedad podamos estar representados y tengamos voz en las decisiones que nos afectan. Ahora, lo más importante, ¿cómo prevenir? Luego para compartir nuestra experiencia, nosotros quisimos dividir las buenas prácticas que les vamos a comentar en 3 áreas. Primero, educación e interacción. Segundo, un área de políticas y procedimientos necesarios para las organizaciones. Y tercero, muy importante, el tema de accesibilidad. Respecto a la educación e interacción, nosotros hemos visto un cambio sorprendente cuando se prepara a la empresa para recibir a una persona con discapacidad que va a iniciar a trabajar. Es increíble. Y eso es la inclusión, ¿verdad? La inclusión es la persona adquiere habilidades para poder participar a pesar de su condición de discapacidad, pero la sociedad se transforma también y se abre. Y muchas veces, aunque obviamente hay cambios estructurales que es necesario implementar, muchas veces solo brindando educación y facilitando actitudes positivas en relación a un nuevo compañero de trabajo con discapacidad se puede hacer muchísimo. La información promueve la modificación de creencias y actitudes. Cuando yo veo que una persona con discapacidad puede hacer lo mismo que yo hago, quizá con algún ajuste, pero es capaz de hacerlo, eso se pone en conflicto con mis preconceptos de que una persona con discapacidad no puede hacer nada, o que siempre es una persona dependiente o no es autónomo, y se modifica mi creencia. Además, lo decía al inicio, muchas veces nosotros discriminamos porque no sabemos la manera apropiada sobre cómo interactuar. No queremos hacer algo inadecuado y por eso no actuamos. Y esa es una discriminación de manera indirecta. Brindar información, consejos, buenas prácticas, colocar al entorno laboral inmediato de la persona que va a entrar a trabajar en una posición en que ellos puedan interactuar con la persona con discapacidad que entra a trabajar, y no solo el entorno inmediato, líderes de la organización, el departamento de talento humano, eso cambia muchísimo la interacción. Nosotros tenemos de las personas que apoyamos a incluirse en una empresa una muy, muy baja rotación de personal. Esto se debe, uno, a que las personas con discapacidad valoran mucho su trabajo. Es muy difícil, ya les mostré al inicio, 2% de las personas con discapacidad en Guatemala tienen un empleo formal. Entonces, quienes logran acceder a él, lo valoran muchísimo. Y segundo, se debe a que las empresas no solo se integra a la persona con discapacidad, sino que la empresa se prepara, cambia instrumentos, regula algunas normas, establece ajustes razonables en los lugares de trabajo, se trabaja previamente con el equipo
que va a trabajar con la persona con discapacidad para que ésta pueda, al llegar a encontrar un entorno amable, ¿verdad? Ahí vemos a Juliana, que fue recibida por su equipo de trabajo en la tienda donde va a trabajar, está plenamente integrada, los compañeros de trabajo aprenden. En el caso de Juliana, es una persona sorda. Las personas con discapacidad enseñan a sus compañeros cómo interactuar con ellos. Muchos de ellos se vuelven intérpretes dentro de la organización en lengua de señas. Es un proceso muy virtuoso cuando se realiza de la manera apropiada. No recomendamos nosotros contratar a personas con discapacidad por contratar, si no se hace este trabajo previo en ambos lados, en la persona con discapacidad y sobre todo en la empresa. Porque muchas veces eso frustra la relación, las personas no saben cómo comunicarse, cómo interactuar. La principal barrera de una persona sorda, que es nuestro caso, es la comunicación, ¿verdad? Yo puedo ser muy brillante, pero si yo no puedo comunicar lo brillante que soy, ¿cómo se van a dar cuenta? Entonces, una vez solventamos el problema de la comunicación, la persona puede prosperar. Tenemos personas en condición de discapacidad que llegan a puestos de supervisión, de coordinación de ciertas áreas, porque se han implementado esos ajustes razonables necesarios para que la persona pueda brillar, y la empresa ha abierto su mentalidad a que es tan solo un trabajador más con unas características diferentes, ¿verdad? Que incluso crean valor en la organización. Facilita la educación también facilita la empatía, la solidaridad y el compañerismo. No hay mejor forma de educar a alguien sobre cómo relacionarse con una persona con discapacidad que ponerle un compañero a la par que tenga discapacidad. Es la mejor experiencia de vida para esto. Y ese conocimiento que la persona sin discapacidad va a adquirir se va a desbordar en su familia y en su comunidad, porque la persona lo va a compartir, y eso nos ayuda a reducir los prejuicios y la discriminación también fuera de la organización. Fomenta la igualdad de oportunidades, facilita un ambiente de trabajo inclusivo y también contribuye, aunque muchas veces no sea la intención por la cual las organizaciones incluyen a personas con discapacidad, pero sí hemos observado que construye una imagen positiva de la empresa, sobre todo para aquellos consumidores que buscan dar un consumo consentido, ¿verdad? Que buscan tener vinculación con organizaciones que son inclusivas. El otro tema, aparte de educación y de dar espacios de interacción entre personas con y sin discapacidad, es el tema de políticas y procedimientos. Recomendamos que las organizaciones implementen políticas y procedimientos inclusivos progresivamente. ¿Por qué? Porque brindan un marco de referencia para que el equipo regule su comportamiento. Al inicio les compartí el concepto de discriminación y dijimos que discriminación es un comportamiento. Yo puedo tener quizá una actitud o puedo tener prejuicios negativos en relación a una persona con discapacidad, que está mal, pero eso depende de mí. Pero si mi organización regula mi comportamiento y me prohíbe hacer ciertas cosas, yo tengo que cambiar mi comportamiento, y muchas veces ese cambio de comportamiento va a llevarme a cambiar mis creencias. Pero si las organizaciones no tienen un marco de referencia, ¿cómo el equipo va a regular su comportamiento? Es importante establecer políticas de inclusión, incluir estos temas de prevención de la discriminación en los manuales, en los procedimientos, en los reglamentos. Esto de políticas y procedimientos previene ambos, el impacto y el trato dispar, ¿verdad? El impacto es que podemos implementar ciertas políticas que impactan negativamente a un grupo, en este caso personas con discapacidad, sin darnos cuenta. Porque si tenemos políticas de inclusión, cada vez que implementemos una nueva práctica, un nuevo procedimiento, tenemos que evaluarlo para que sea accesible para personas con discapacidad. Y el trato dispar, ¿verdad? Que son prácticas que muchas veces, aunque es discriminación directa, no son malintencionadas, sino que se deben a la falta de conocimiento sobre cómo interactuar con personas con discapacidad. Otro tema que es muy, muy importante es que facilita el cumplimiento de la legislación laboral.
Guatemala, por ejemplo, tiene en su código penal la discriminación. No sé cómo está el resto de países en la región, pero sí hay normas que tenemos que cumplir como patronos dentro de las organizaciones que se relacionan con la no discriminación y la inclusión de personas con discapacidad. Y esas normas deben de estar inmersas en nuestras políticas y procedimientos. Permítanme que tome otro sorbo de agua. Gracias. Miren, este otro punto a nosotros nos ha sorprendido mucho. Nosotros somos una organización que, como lo dijo la doctora Marielos, estamos en medio y apoyamos a empresas a que puedan implementar ajustes razonables, los asesoramos, los acompañamos en el procedimiento, etc. Pero nos hemos dado cuenta que las empresas que comienzan su camino de inclusión y diversidad y sistematizan ese conocimiento, crecen muchísimo. Luego llegan a veces a ya no necesitarnos, porque han implementado el tema de inclusión y diversidad en sus políticas, en sus manuales, el equipo está concientizado y tiene habilidades. Un tema en el que nos apoyan, por el que nos buscan regularmente es el tema de las interpretaciones para personas con discapacidad auditiva. Pero algunas empresas, incluso su equipo de trabajo, ya tienen el nivel suficiente para poder interpretar una entrevista sin necesidad de llamarnos. Llaman a algún compañero de una persona con discapacidad. Entonces, esto es genial si las empresas lo aprovechan. Sistematizar el conocimiento. Y ese es otro punto, porque como todas las industrias y todas las empresas tienen procesos diferentes y una cultura diferente, entonces es muy difícil darle las mismas buenas recomendaciones a todas, pero cada una va descubriendo y se va adaptando si aprovecha ese conocimiento. Y eso contribuye al crecimiento de la empresa y también le da agilidad a la empresa para adaptarse al cambio. Y por último, nunca menos importante, el tema de accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver con barreras. Entre más barreras existan dentro de la organización de todo tipo, físicas, de infraestructura, también actitudinales, de cualquier tipo, es más difícil la implementación de ajustes razonables y es más propensa la organización a que una persona pueda sufrir discriminación. Entonces, la accesibilidad contribuye a que se implementen ajustes razonables de forma más rápida, más sencilla, reduce barreras, aumenta las oportunidades de participación. Y aunque hoy estamos hablando de trabajadores en condición de discapacidad, ese conocimiento y la implementación de políticas accesibles y el diseño universal en nuestra empresa nos va a llevar a que ese 10% de personas en condición de discapacidad puedan ser nuestros clientes potenciales, porque van a buscar o van a preferir trabajar con empresas que responden a sus necesidades y que son accesibles. También se fomenta la innovación y la creatividad durante el diseño dentro de la organización de productos, de procesos, de servicios y fortalece la productividad. Creo que estoy justamente en tiempo. Nosotros desde el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos les queremos agradecer mucho su atención y la oportunidad que nos dan de compartir nuestra historia y lo que hemos aprendido, y quedamos a la orden. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, Paola, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Alan. También muchísimas gracias, Marielos. Sí tenemos una pregunta y me parece una pregunta muy buena para concluir este seminario. Esta pregunta viene de Andrés Escobar y él menciona que si podrían dar en un mensaje de 40 segundos las 3 estrategias clave para mitigar la discriminación laboral. Sí, con mucho gusto. 40 segundos me lo voy a contar. Primero, educar, preparar a la empresa. Esa sería la primera estrategia. La segunda, preparar a la persona.
que sea una persona que ha sido rehabilitada y que se ha adaptado, ha aceptado y adaptado su condición de discapacidad. Y tercero, yo diría compartir. Las empresas tienen un gran impacto al mostrar lo que están haciendo, porque otras empresas están motivadas a hacerlo. Eso es especialmente importante en Guatemala porque les comenté que no tenemos una regulación de inclusión laboral. Y las empresas que nos buscan para contratar a más personas son empresas que han visto a otras empresas hacerlo y han visto el valor que esto genera. Muchísimas gracias, Alan. Justo estamos en tiempo, entonces me gustaría igual por si quedó alguna pregunta, algún comentario pendiente, si nos pudieran compartir algún contacto para que puedan tener nuestros participantes algún acercamiento ya directo con ustedes y ya poder resolver preguntas específicas o preguntas también pues relacionadas a este tema o a la inclusión en general. No, la verdad es que fue una sesión bastante enriquecedora. Muchas gracias por la presentación, por todo el contenido, las estrategias sumamente valiosas para nosotros poder aplicar ya en nuestros procesos y en nuestras prácticas laborales. Y pues igual, personalmente me llevo este mensaje de mientras cambiemos nuestros comportamientos, también podemos cambiar nuestras creencias y derribar estos prejuicios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, excelente tarde y nos vemos en Gracias. el próximo seminario que próximamente les estaremos compartiendo mayor información. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paola. Gracias, Alan. Lindo día. Adiós. Gracias.